La gran pregunta que miles se han hecho a través de los siglos es si cuando una persona muere, inmediatamente va para la gloria, a la presencia de Dios. La respuesta correcta a esta pregunta es sumamente importante porque de ello depende nuestra confianza en Dios, en su justicia y también en la revelación de su santa palabra, la Biblia. Hay versículos en este libro que aparentan contradicción y uno de ellos es el que presenta la conversación de Jesús con aquel ladrón que se arrepintió colgando de la cruz junto al maestro aquel fatídico viernes de tarde. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta fue la respuesta que Jesús le dio a la pregunta que aquel hombre le hizo. Es que él le pidió que cuando viniera Jesús en su reino, se acordara de él. Esto crea una gran contradicción, porque mientras que aquel ladrón le dijo a Jesús que se acordara de él cuando viniera en su reino, Jesús le respondió que hoy estaría con él en el paraíso. Esto en efecto crea una gran controversia, porque podemos preguntarnos, ¿estuvo Jesús realmente ese viernes en el paraíso junto a su Padre? El hecho es que 2 días más tarde, el domingo en la mañana, cuando Jesús resucitó, se encontró con María Magdalena y entonces allí el Señor le dijo algo importante. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Evidentemente, Jesús no fue al paraíso ese viernes cuando fue crucificado junto al ladrón. Entonces, ¿por qué le dijo al ladrón arrepentido que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Sería acaso que el Señor le dio lo que llamaríamos una mentira piadosa para consolarlos? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que Jesús nunca mentiría. Él nunca proferiría en sus labios algo que no fuera la verdad. Para comprender bien este asunto, debemos analizar el origen del lenguaje en que fue escrito este versículo. Fue escrito en un dialecto griego llamado koiné, muy antiguo, por cierto, es una lengua prácticamente muerta hoy, que no tenía signos de puntuación, comas, puntos suspensivos, y entre ellos tampoco contaba con esas conjunciones tales como la palabra que se ha colocado en los textos actuales. La realidad es que en el texto original griego, el texto dice de esta manera: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Notan ustedes que es una expresión continua, no hay ninguna coma que señale una pausa. Ahora bien, podríamos nosotros hacerle el favor a la manera en que se ha traducido actualmente y poner una coma en este momento. De cierto te digo, coma, pausa, hoy estarás conmigo en el paraíso. Sin embargo, como nadie puede garantizar que ahí deba estar la coma, podríamos cambiarla y hacerlo de esta manera como lo vamos a leer en este momento. De cierto te digo hoy, pausa, ahí va la coma, estarás conmigo en el paraíso. Notan ustedes que hay una diferencia. Yo creo que yo no tengo ninguna autoridad para colocar la coma allí, pero también creo sinceramente que nadie más tiene autoridad para ponerla donde él quiera ponerla. Puede verse claramente que al cambiar la posición de la pausa o de la coma, cambia totalmente el sentido de la expresión del texto. Una cosa es que Jesús le garantizara
a aquel ladrón arrepentido que ese hoy, es decir, ese viernes, exactamente ese viernes, él se reuniría con Jesús en el reino de los cielos, en el paraíso. Y la otra cosa es que Jesús le garantizara en ese hoy, es decir, ese viernes, te doy la seguridad que estarás conmigo en el paraíso. Y esto está más acorde con lo que el ladrón le dijo: cuando vengas en tu reino. Parece que esto último está más de acuerdo con el pedido del ladrón. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Cuál es la forma correcta entonces? Se puede saber la realidad de esto no solamente con el texto que estamos estudiando, sino también con el estudio del contexto. ¿A qué nos referimos con ello? A otros versículos o partes de la Biblia que nos hablan sobre el tema en forma también específica. Como ya les mostré anteriormente, Jesús le dijo a María: no me toques porque aún todavía no he subido a mi Padre. Si hubiese subido el viernes no podía decirle eso a María. Pero hay otras pruebas también que quisiera mostrarles. No mucho antes, Jesús le dijo a sus discípulos las siguientes palabras: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús le garantizó a aquellos que le siguen, tanto a aquellos discípulos como a nosotros, que cuando Él venga en su reino, en su segunda venida, es cuando podremos ir al paraíso, después de que Él nos resucite en el día postrero, es decir, en el último día de la historia de este mundo. Otro tanto ocurrió en la aldea de Betania, cuando Jesús llegó para enfrentarse al dolor de las hermanas María y Marta por la pérdida de Lázaro, su amigo. Cuando Jesús llegó, le garantizó a Marta: Él resucitará. Y Marta, que conocía bien la doctrina que Jesús le había enseñado, le dijo: sí, Señor, yo lo sé. Hizo referencia al día postrero, como vamos a ver. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Una gran verdad establecida sólidamente en la Biblia es que los muertos, ya sean muertos fieles a Dios o enemigos de Dios, van a un sueño de una total inconsciencia, no saben nada, hasta el día que ocurra la resurrección y cada uno reciba según hayan sido sus obras, nos dice la Biblia. Con el fin de consolar a los enlutados en las iglesias, el apóstol Pablo escribió lo siguiente: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Seguramente que no vamos a ir al paraíso de Dios tan pronto muramos, porque el Señor estableció en su palabra que vamos a dormir un sueño de inconsciencia hasta el día en que Él nos lleve a todos juntos, porque llegar al paraíso no es algo que va entrando uno a uno según se va muriendo. La Biblia nos enseña en el texto de San Pablo que vamos a ir todos juntos
no iremos delante unos de otros, porque Él quiere que sea una fiesta colectiva, la fiesta de todos al mismo tiempo. Si has perdido a un ser amado y tu corazón está angustiado porque realmente no sabes dónde se encuentra, tal vez esté en un lugar desagradable, según se ha enseñado, o tal vez esté en lo que llamaríamos la gloria, pero está en plena conciencia de los sufrimientos que tú, como su hija, su pariente, estás sufriendo aquí en esta tierra. Yo quiero decirte que no tienes que tener esa preocupación, porque la Biblia no enseña eso. Nos enseña que todos dormiremos al morir, un sueño de total inconsciencia, sin saber nada, hasta el día en que seamos resucitados. Te invito a confiar en lo que la Biblia nos enseña, en que todos dormiremos completamente inconscientes, como en un sueño, y seremos levantados de él cuando Jesús, con voz de mando, venga en la nube de los cielos y nos resucite. Es importante confiar en esa promesa. Yo quiero mantener mi fe en mi Salvador Jesucristo, confiar en sus promesas y en su palabra escrita, la palabra de Dios, la Biblia. ¿Acaso deseas tú hacer lo mismo? Quizás tengas en tu mente muchas preguntas más sobre este tema, y quiero darte la buena noticia, es que estamos dispuestos a compartir contigo la investigación de las respuestas correctas. Vas a encontrar aquí en esta pantalla cómo comunicarte con nosotros. Agradecemos que te suscribas para que puedas seguir escuchando, recibiendo, mejor dicho, los mensajes de estos cortos videos. Es nuestro deseo que Dios te bendiga mientras crees en lo que la Biblia nos enseña.